Bienvenidos al último programa del año de Hora Clave. Como es el último programa del año, hemos hecho una programación un poco diferente. Yo no voy a empezar como editorial, voy a terminar como editorial. Es decir, en la despedida haremos conclusiones, también con mis colaboradores, y empezaremos de entrada conversando con nuestros invitados, ¿no? En realidad, nuestros invitados de esta noche, de alguna manera, tienen algo en común. Los hemos invitado porque son gente, primero, que piensa, y segundo, les vamos a pedir que piensen en esta frontera entre el 2006 y el 2007, ¿no? Así que vamos a tener nuestros invitados, uno tras otro, y después, hacia el final, vamos a hacer conclusiones del programa, y yo voy a hacer algunas conclusiones del ciclo, y quizá algunos anuncios para los próximos ciclos, ¿eh? Muy bien. Nuestro primer invitado de la noche es Jorge Asís. Buenas noches, Jorge. Profesor, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, estamos pidiéndole que piense para nosotros. Estamos finalizando 2006, frente al 2007, un año políticamente muy importante, porque va a ser el año de la elección presidencial, ¿eh? ¿Y cómo está usted frente a esos acontecimientos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sitúa? ¿Qué prevé? ¿Qué preveo? Es todo conjetural. En realidad, casi la política hoy es una serie de martingalas, de alianzas. Se lo ve muy fuerte al presidente, como que recupera la iniciativa sobre el final, después de unos desastres seriales extraordinarios. Él tuvo un punto este año fuerte, que fue el 25 de mayo, con ese acto escenográfico, que bueno, ya lo habremos analizado en su momento. Y después hubo una sucesión, desde el acto de Bloomberg, cuando Kirchner se queda atado a lo peor de la militancia rentada. La catástrofe de San Vicente, donde ese muchacho que es el único preso, en realidad habría que absolverlo y liberarlo por obediencia debida, porque simplemente cumplió instrucciones que tenían que ver con desalojar las adyacencias del palco. Lo que fue el Hospital Francés, lo que fue algo que se conmemora en 3 meses, la desaparición de López, que en algún momento yo pienso en el operativo López, un operativo hasta inútil, donde es mucho más fácil convocar a manifestaciones que explicar qué es lo que pasó. Para terminar en Misiones, que bueno, en otro momento lo hemos hablado, y a partir de ahí, es como que Kirchner explota su máximo atributo, que es la imposibilidad de la oposición de explotar todos los flancos vulnerables que él tiene. Y con muy poco, casi le diría, con la designación de Scioli para la provincia de Buenos Aires, es como que los manda a todos a marzo, ¿no es cierto? Él se manda este acto olímpicamente menemista de designarlo a Scioli en la provincia de Buenos Aires. Scioli, que es un candidato casi ideal y en cierto modo puede ser el presidente que la sociedad argentina merece, bien positivo, con fe, con esperanza, que lo inventa Menem, lo utiliza Duhalde, lo consume Kirchner. Es como que todos pasa ahora para más adelante. Lo que veo es que sí se perfila una oposición que debería inquietarlo al presidente, que no va a ser candidato y tampoco creo que sea ella candidata. Y me parece que no es de gran político en todo caso mandar a perder a la mujer, que se atreva y pierda a él. Cuando le estoy diciendo que se perfila una oposición que a sí mismo no se convence que puede ganar, que lo que tiene para hacer no es un papel decoroso, sino que a Kirchner perfectamente se le puede ganar. Kirchner termina un año
con la recuperación de la iniciativa, como dije. Si es por los indicadores económicos, esto es el paraíso terrenal. Si es por lo que dice todavía el Frente Encuestológico de la Victoria, tenemos por lo menos Kirchner por 12 años más. ¿Por qué es que no quiere ir Kirchner? Porque sabe que en el segundo año su poder se le va a licuar. Así gane la elección, cosa que no creo que gane la elección. Sobre todo, si se consolida, y esto yo lo pondría incondicional si estuviera, qué sé yo, en mi portal por sacar un texto, esta alianza que se está por consolidar entre Macri en la capital y Bloomberg en la provincia de Buenos Aires, en cuyo caso, si es por ese lado, tendrían que buscar un candidato a presidente. En política se diría alguien que esté en condiciones de perder. Pero tengan en cuenta que ese personaje que elijan puede perfectamente ganar. ¿Labaña puede ser? Labaña creo que está en una especie de kirchnerismo bajas calorías. Creo que no termina de arrancar. Creo que no. Perdió en algún momento la oportunidad de ser él. A hoy te diría que no puede ser él. Me arriesgaría a decirte que puede ser López Murphy. En cuyo caso, pienso que tendríamos que hablar en todo caso de otro modo, ¿no es cierto? ¿Quién más podría ser? ¿Romero? Romero es una lástima, Romero es un desperdicio, porque es uno de los gobernadores que está en condiciones de no solamente generar la adhesión de algo que yo sé que vos sos bastante crítico, que tiene que ver con el peronismo, que tiene tanta inexistencia institucional y cuando menos existe institucionalmente se puede quedar con más administraciones, ¿no es cierto? Puede ser Romero, sí, pero te diría, a hoy no creo que Romero va a estar más por el Senado, infortunadamente, porque Romero es un candidato que podría ser potable. Ahora, yo lo escuché decir, Jorge, que Kirchner no quiere ser ni que tampoco su esposa sea candidata. Me parece que mandarla al matadero a su esposa de este modo, porque en realidad termina un año bien, pero no es solamente problemas energéticos lo que hay en el camino. Y yo lamento verdaderamente que no exista un Alfonsín del 88, un Menem del 88, un Alfonsín del 83, un Chacho Álvarez del 91, un político que le importen muy poco las encuestas y salga y directamente explote todos estos flancos vulnerables de un gobierno desastroso. Porque todos estos desastres que yo le nombré, que tienen que ver con el subtítulo de mi libro, Desastres seriales de un gobierno trivial, se dan con el fondo de Gualeguaychú, con la municipalización de la política exterior argentina, con un aislamiento inconcebible y un bonapartismo a la Bartola, que en algún momento pareció haberse abandonado, y ahora casi hay señales como de un intento de mejor relación con los Estados Unidos, como si le dijera a Chávez yo te los contengo y yo lo contengo a Chávez. Y es una cosa muy, muy tonta que está en el medio, que cuesta saber dónde está la Argentina. Ahora, vos estás exponiendo una visión crítica y desencantada del gobierno que me parece es exclusiva de unos pocos. En general da la impresión de que no hay tal capacidad de ver las fallas del gobierno. No hay. Uy, creo que no apague el celular, pero no importa. No va a llamar nadie. Mira, es verdad lo que decís vos. Si es por los indicadores, si es por el arrojo de la oposición y todo eso, te diría que puede haber Kirchner por 14 años. Pero si apareciera algún político que verdaderamente estudiara... Podría perder si apareciera aquel capaz de derrotarlo, eso decís vos. No que va a perder. Si aparece alguien capaz de aprovechar la situación, mira, podría perder. Son números porque Kirchner no creó, no consolidó ningún tipo de poder propio. Lo que tiene Kirchner es el viejo y anquilosado Partido Justicialista,
al que degrada y con el que se diferencia, y en esa diferenciación él creció. Todo lo que él creó desde el punto de vista de la sustitución fue todo bardo, es decir, todo bastante inviable. El compromiso K no creo que hoy pueda excitar a mucha gente desde el punto de vista político, como los jóvenes K, como el Partido de la Victoria. En definitiva, lo que tiene es el Partido Justicialista y los radicales Cash. Ahora, la pregunta es... Radicales Cash, perdóname, con Sí. K, que son los del último invento que tiene que ver con la concertación, que es el tercer paso para un estudio del kirchnerismo. Primero fue la transversalidad, segundo la construcción de poder, que fue la destrucción de Duhalde, que hoy anda moviéndose un poco también, y ahora la concertación. Pero creación de estructuras políticas de sustitución no hay ninguna. Kirchner continúa siendo caja, encuestas y complacencia de los grandes medios de comunicación que no investigan, por ejemplo, Infinity, la gran crisis de superproducción de facturas truchas que comprometen a 400 empresas que compraron facturas para blanquear todo lo que tiene que ver con estas ceremonias de corrupción que son absolutamente cotidianas, casi te diría de una venalidad que comparativamente dejan a los emblemáticos personajes del menemismo como carteristas del colectivo 60. Una pequeña cosa, en estos tres instrumentos que usted, o estas tres características de Kirchner, ¿cómo funciona la complacencia de la gente? Porque aparentemente la gente no registra tampoco nada de esto. Bueno, habrá que ir a las elecciones, El o habrá que leer más Jorge Asís Digital, habrá que tener otro nivel de interpretación, habrá que tener candidatos de la política que estén menos preocupados por ver cómo miden y hacer un poco más de política. Y en realidad, yo te planteo una sucesión casi de catálogos, de escenarios que revelan una falta de gestión estremecedora y una carencia de arrojo de muchos sectores de distintas corporaciones que dicen, sí, esto es Gardel, esto es lo que tenemos. Ahora, Jorge, para resumir un poco, yo diría esto, lo que usted nos está diciendo es lo siguiente: tenemos un gobierno mucho más vulnerable de lo que se supone, y alguien le puede ganar. Ahora, el tema es, ese alguien, ¿de dónde surge? Porque, en verdad, la gran pregunta suya, digamos, el kirchnerismo es como es, ya sabemos hasta dónde llega, cómo opera. Lo que falta es el noqueador. Falta un noqueador en el cuadrilátero, ¿no es cierto? Porque el gobierno está como para que lo noqueen, pero no aparece el que lo podría noquear. Estuvo 2 meses, no le diría para que lo noqueen, profesor, pero le diría para que se le aproveche la fragilidad. Este es un gobierno débil, es infinitamente débil. Débil, lo he dicho, creo que acá este gobierno no está en condiciones de tolerar 3 meses de oposición seria de Clarín. Este gobierno no se aguanta 15 días de la Radio 10, de la manera en que trataban por las mañanas a De la Rúa, pero no aguantan párrafos. Y aparte, no cuentan, no se cuenta. Hay 15 personajes que yo se los puedo nombrar, que no tiene sentido y sería de mal gusto, de primera línea de este gobierno, que son absolutamente desconocidos. Yo no sé por qué ustedes nos traen acá al señor Claudio Uberti y hacen una vida y milagros del señor Claudio Uberti. ¿Quién es? ¿Pero te das cuenta? Y me estás preguntando quién Bueno, es. respondeme. Yo te estoy diciendo, No lo es sé. uno de los tantos personajes. A mí me gustaría también que ustedes lo trajeran a un señor Gerardo Luis Ferreira, socio de la Siemens hoy, en los 2 proyectos que tienen que ver con centrales de ciclo combinado, y me encantaría que un empresario tan exitoso lo traigan a la televisión, lo muestren, que por lo menos se sepa quiénes son,
quiénes son los personajes que han ganado licitaciones, pero en cantidad, cómo se maneja todo el tema de la obra pública. Me encantaría que lo hicieran en la televisión. Cuestiones que son Bueno, pero, concretas. pero ¿no? yendo a la... Está bien, hay evidentemente fallas de los medios de comunicación, pero la falla a la que usted apunta más que nada es que no surja de la oposición alguien que pueda decir, bueno, ¿saben qué? Yo a todo esto soy la alternativa. Bueno, este gobierno, un Menem del 88 no se lo bancaba, un Alfonsín del 83, ni hablar, un Chacho Álvarez. Y le voy a decir más, un Horacio Berbisky, escribiendo como escribía en Página 12, que sinceramente yo no sé, con todos los temas que tiene en la actualidad, ¿por qué no recupera por lo menos parcialmente algo de esa épica? Digamos, no solamente un opositor o un político de fuste, le diría un periodista con ganas de contar de otro modo. Si las cosas que yo cuento en Jorge Asís Digital aparecen en Clarín, directamente comienza la cuenta regresiva desde el punto de vista institucional, que nadie piense ninguna cuestión qué sé yo, estamos pensando solamente ¿no es cierto? si en octubre del año que viene alguien puede llenar ese rol dentro de las instituciones, naturalmente, ¿no? Y yo pienso que sí, A veces la pero- gente surge por necesidades. Ahora no sabemos, a lo mejor en 6 meses sabemos, ¿o no? Yo diría, a hoy los personajes son los que están. Tenemos un Sovich que no termina de instalarse, tenemos un Macri en medio de sus vacilaciones y su construcción política bostera. Creo que esto que le pasó con la Volpe lo va a obligar a hacer política de una vez por todas. Tenemos un Labaña que se presenta como un kirchnerista prolijo y después casi le diría un temor reverencial. Y en el propio peronismo hay algunos movimientos, lo que está haciendo Puerta me parece importante y Puerta es también un elemento para tenerlo en cuenta como otros que hay en el peronismo, que el peronismo, que yo sé que lo irrita a mi amigo Alejandro, A muchos tiene argentinos, que ¿no? ver, Porque no parece que fuera yo el único que tiene que ver, porque percibe en ese realidad, matiz. casi te diría, es una confusión. Quizás lo que no existe es el peronismo, pero existen los peronistas, Alejandro. Y quizás cada vez más, y de pronto uno se pone desde enfrente, ¿viste? Casi culpabilizando y poniendo el acento en esa manera de hacer política, que tiene que ver hoy casi, qué sé yo, con una especie de sinónimo de sistema político en la Argentina, ¿no? Jorge, muchas gracias. Yo creo que estamos como construyendo las conclusiones, ¿no? Ya vimos hasta dónde llega Jorge. Después de un breve corte va a venir Rodolfo Terraño a agregar su propia visión y así seguiremos avanzando hasta el fin de la noche. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, ya está sentado con nosotros el senador Rodolfo Terraño, pero antes tengo una comunicación telefónica que nace del cariño que le tengo a Raúl Castells, porque la verdad es que después de tantos años hablando y demás, he aprendido a apreciarlo como persona y me afectó mucho el tema del incendio, no sé si fue una bomba molotov, no sé lo que fue. Él está en el Instituto del Quemado, se quemó creo que el 30%. 30% de su superficie corporal, y bueno, va a salir, pero no puede venir, digamos, está allá, y hemos trabado esta comunicación telefónica para saludarlos y para que nos cuente cómo vivió lo que vivió y cómo está. Raúl, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo está usted? Bueno, imagínense cuál es la situación desde el punto de vista individual, pero me parece que es más significativo que la propia situación de uno, la situación de que este sea el último programa del año y que se pueda hacer un balance del 2006 y las perspectivas de que viene, me parece que es más significativo que
la propia situación personal. Ahora, vamos a ir a eso, Raúl, pero antes de ir a la situación general, lo suyo, ¿usted ya tiene una idea clara de qué pasó realmente? ¿Fue un atentado? ¿Fue un accidente? Usted estuvo a punto de perder la vida, así que es una cosa muy grave. Nosotros lo hemos dicho a lo largo de estos años, que no descartábamos que este gobierno nos quisiera hacer algo. Luego a mucha gente le parecía una exageración, ¿no? ¿Cómo se va a llegar a esto? Ahora, esto fue por un comedor comunitario que querían clausurar sin orden judicial, tal es así que el comedor comunitario sigue funcionando, donde además hay una sala de primeros auxilios, y no tiene importancia con qué elemento técnico fue, si fue con gas pimienta, si fue con lanzallamas, si fue con bomba incendiaria o con lo que fuere. Lo concreto es que el único que está internado y con un tercio del cuerpo quemado soy yo, y que tiene que ver con que puntualmente somos opositores a este gobierno. Es decir, acá fue un operativo desde el Estado, con sus fuerzas policiales y demás, lo que produjo esta cuestión. No es que fue un accidente de fortuito o algo por estilo, y que tiene que ver con eso que reiterábamos una y otra vez, la intolerancia de este gobierno, la falta de respeto a los que piensan diferente, la molestia de que 4 días antes habíamos reunido en un evento que hicimos en La Matanza 20.000 personas, y en consecuencia le resulta inaceptable una cosa de este tipo. Bueno, así están las cosas, por eso para este país casi son días de encrucijada. Si podemos llegar a sostener una sociedad democrática, tolerante, respetuosa, o llegan a imponer un proyecto totalitario, antidemocrático, empujando a cosas como esta. Raúl, le mando un gran abrazo, le deseo feliz Navidad. ¿Cuándo piensa que va a estar más o menos bien ya como para andar por ahí? Creo que alrededor de 15, 20 días ya voy a poder salir, pero le he pedido al director de este hospital, el doctor Ortega, que es maravilloso, tanto él como las enfermeras, médicos, la atención que nos brindan, pero le pedí 2 horas de permiso para el 24 de diciembre, porque hacemos la Navidad de los Pobres en el comedor de Puerto Madero, donde creemos que va a haber centenarios y centenares que van a compartir una Navidad desde la pobreza, pero en las condiciones más dignas que alguna vez los pobres hayan vivido a 100 metros de la Casa Rosada, en pleno Puerto Madero. Así que creo que alrededor de las 10 de la noche del próximo domingo 24, las 2 horas de permiso que tengo la voy a ir a compartir con la gente más humilde de este país, y ojalá a usted y a un montón de gente noble y democrática los pueda ver un momento el próximo domingo, el día de Nochebuena. Bueno, Raúl, yo estoy seguro de que si alguien quiso intimidarlo, no lo logró. Me parece que intimidarlo a Castells es casi como estimularlo, ¿no? De manera que espero que esté esas 2 horas ahí, espero que esté muchos días después, y usted sabe que yo aprecio, aparte que no pensamos lo mismo, sí creo que los dos me parece que aceptamos un valor, que quizás el valor me parece a mí que quedó exaltado en el país a partir de Misiones, la dignidad. Ese valor nos puede unir a personas que no pensamos en otros campos lo mismo. Un viejo socialista como yo, a un viejo liberal como usted, el enorme abrazo. Gracias, Raúl, y que todo vaya para mejor en su caso y para el país. Gracias a ustedes. Bueno, eso de viejo me parece una exageración. Estuvo de más. ¿No? Estuvo de más. Estuvo de más. Bueno, no, yo siempre lo tuve a Raúl Castells acá porque me parece que es un hombre que es lo que es, ¿no? Es un hombre digno, digno, corajudo, y además que acepta la pluralidad de ideas. Es decir, él ha venido acá 20 veces a no pensar como nosotros. Sí, así es. Hace falta especialmente que se aclare este hecho. O sea, no puede quedar como otro hecho más de impunidad, que fue, que no. Me parece que el gobierno, de verdad, si quiere, debería aclarar con pelos y señales qué pasó. Claro, sí, porque además estuvo a un milímetro a un paso. de morir, ¿eh? No, este no fue chiste, ¿no? Bueno, tenemos a Rodolfo Terraño, justamente lo invité
para esta noche porque sé que es una persona serena, una persona muy aguda, muy observadora, está en una posición casi ideal porque no está todavía comprometido con ninguna campaña como la que va a haber el 2007. Y me gustaría, Rodolfo, que nos dijera un poquito cómo ve, sobre todo el 2007, y evidentemente el 2007 va a estar dominado por la batalla presidencial, ¿no? Mire, yo me acuerdo de 1998, 1999. La gente me preguntaba, ¿usted cree que Menem va a conseguir la re-re? ¿Por qué se pelearon Bordón y Chacho Álvarez? ¿Usted de quién está más cerca? ¿De Graciela Fernández Meijide o de Fernando de la Rúa? Y yo le decía, nada de eso tiene importancia. Dentro de 2 años nadie se va a acordar de estas cosas. Lo que hace falta es que tengamos un acuerdo pluripartidario para salir de la convertibilidad. Porque si no se va a profundizar la recesión, va a dispararse el desempleo, la deuda se va a hacer impagable, vamos a una crisis fenomenal. Bueno, pero eso parecía una cosa casi como una evasiva. Para no contestar las otras preguntas, bueno, un recurso técnico. No era como que se escapaba a través de la teoría, ¿no? Claro. Se escapaba por la teoría. Esta cosa de los técnicos, no entendía que de eso dependía la vida de la gente y que iba a pasar lo que pasó. Y digo esto porque en estos días me ha causado una gran desazón ver todos los análisis que se hacen sobre qué ocurrió con el gobierno de la Alianza. Quiero decir, no puede ser que no se entienda todavía esto. Cuando algunos decíamos, si sigue el 1 a 1, lo que va a ocurrir es que vamos a llegar al default, va a estallar el sistema bancario, van a estallar las instituciones. Bueno, en ese momento se podía discutir. Uno podía tener razón, podía no tener razón, pero pasó. Y una vez que pasó, ya no se puede discutir, sobre todo porque desde que pasamos del 1 a 1 al 3 a 1, la economía empezó a crecer y no dejó de crecer nunca. Y el empleo comenzó a crecer y no dejó de crecer nunca. Y el Estado no tiene déficit, sino tiene superávit. Entonces, el problema estaba allí. Y me preocupa que eso no se advierta, sobre todo con vistas al futuro. Porque ahora tenemos una convertibilidad de precios y tarifas. Así como un peso no valía $1, ahora también tenemos algo que nos está engañando. Y cuando la realidad se va maquillando durante mucho tiempo, llega un momento que se produce la crisis. Crisis en este caso va a ser inflación. Y siempre en la Argentina que aparece inflación, aparece esa tendencia a controlar la inflación. Ahora, Rodolfo, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que los argentinos hemos desarrollado un gran talento para la negación. Por ejemplo, el 1 a 1, como usted estaba hablando, nadie hablaba que estaba mal el tipo de cambio, era como que de eso no se hablaba. Sí, y ahora yo de la hablaba, inflación, acuérdese. sí, usted hablaba, pero una voz en el desierto. Sí. ¿No? Y ahora también la inflación le dicen, no, eso está bajo control, 10% Pero el día anual. que aparezca va a ocurrir, hay una desgracia en la Argentina que es esto, cuando hay que combatir la inflación, en vez de hacerlo a través de política monetaria y de política fiscal, se hace con política cambiaria. $1 barato para que haya mayor oferta con productos importados. Y eso destruye nuestra economía, pero un día es la tablita, otro día es el 1 a 1, pero esto es recurrente. Y ahora yo veo que nadie está discutiendo estas cosas. Se está discutiendo si Kirchner o la mujer de Kirchner, si Labaña es, como dice así, su Kirchner de bajas calorías. Cualquier cosa se discute, fulano, mengano, quién puede ser candidato acá, quién puede ser candidato. Yo muevo esta ficha de aquí para allá. Pero yo creo que en este momento hay 2 preguntas que hay que responder y que nadie las responde. Porque otra cosa que no se tiene en cuenta es que hubo una época en que toda América Latina estaba en recesión y toda América Latina tenía inflación. Hoy día no hay un solo país, mire, no hay un solo país de América Latina que no esté creciendo. Algunos más que Argentina,
como Cuba, como República Dominicana, otros un poco menos, pero hasta el pobre Haití crece, 2,8, Haití. E inflación no tiene nadie, nadie. Entonces, aquí hay un fenómeno internacional que se va a acabar. Y entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta, y dos preguntas que digo yo tenemos que contestar, y eso es un proyecto, porque un proyecto no es un papelito que diga los abajo firmantes estamos a favor de la felicidad. Un proyecto es algo que responda a esto. ¿Cómo se hace para mantener la competitividad sin provocar inflación? ¿Y cómo se hace para redistribuir ingresos sin desalentar la inversión? Porque esas 4 cosas, competitividad, estabilidad, equidad social e inversión, son las que caracterizan a una economía desarrollada. Nadie está pensando en eso. Ahora, Rodolfo, ¿usted siente que como hace pocos años otra vez está predicando en el desierto? ¿O cree que hay gente que empieza a preocuparse por el peligro inflacionario ahora? Sí, pero mucha de la gente que se empieza a preocupar por el peligro inflacionario, desde mi modo de ver, equivoca el remedio, porque empieza a decir, el problema es que el Banco Central sale a sostener el dólar y lo que hay que hacer es dejar que el dólar caiga. Otra vez el recurso del abaratamiento del dólar para controlar precios internos, sin entender que eso destruye capacidad productiva y destruye empleo. Plantearía algo similar a lo de Mariano, pero con algunas modificaciones. Cada vez que uno te escucha a un hombre sensato, con conocimiento, que plantea temas importantes. Acabás de alguna manera de expresar tu decepción respecto de que la atención nacional esté pendiente de cosas superficiales, ¿no? El tema es cómo llevar este mensaje o esta preocupación a una capacidad de diálogo con la masa votante. Porque si no, digamos, todo se queda como en un nivel de ineficacia, de improductividad. Entonces el desafío tuyo como político, supongo, es lograr transmitir eso. Sí. En ese sentido, con la experiencia ya pasada, ¿cómo te ves hoy y qué pensás hacer? Mira, con la experiencia pasada, yo debo confesar que en 1998 me fue mal, porque los candidatos a presidente éramos 2, de la Rúa y yo. Y el radicalismo en bloque decidió que debía ser de la Rúa, porque tenía temor que si yo salía a decir estas cosas, perdiéramos votos. No sé. Bueno, de hecho, Rodolfo, de hecho, en la digamos, competencia de la Rúa Duhalde, el que insinuó la devaluación fue Duhalde. Sí. Y de la Rúa dijo, no, el 1-1 sigue y ahí ganó. Es posible. Esa es la realidad. Es posible. La historia conjetural no puede escribirse, pero es posible que hubiese sido así. Lo que quiero decir es que yo de todas maneras no me arrepiento, porque yo creo que uno tiene que... Pero hablemos del presente. Bueno, en el presente yo trato de influir, no tengo la misma capacidad de ser candidato que tenía en 1998, 1999, y trato de influir en las discusiones que tengo, planteo estas cosas. He dicho que yo no voy a firmar ningún cheque en blanco, que no me voy a adherir a ningún proyecto donde no estén planteadas estas cosas. ¿Eso incluye a Labaña? Se lo he dicho al propio Labaña. A él le he dicho que hay que contestar estas 2 preguntas y que si no se contestan estas 2 preguntas no hay proyecto. Ahora, la pregunta es, digo, como radical, ¿no? Si es que todavía el radicalismo aspira a seguir siendo partido. ¿Cuál es el radicalismo hoy? ¿Es el proto-labañista? ¿Es Stolbizer más cerca de Carrió? ¿Es los radicales Cash? Mire, yo no estoy preocupado por eso, porque me parece que realmente tiene poca significación. A mí me parece que el radicalismo que se va a reconciliar con su origen y su condición de gran partido nacional es el que entienda todas estas cosas y contribuya a un proyecto de desarrollo económico, social. No creo que esto sea un juego a ver dónde pongo la ficha, si a Colorado, a Blanco, a primera docena, a segunda docena. ¿Parece que el radicalismo puede lograr resurgir o que ya está en un lento proceso de extinción? No, yo creo que puede resurgir. Me parece que todos los partidos políticos están en una situación crítica, incluso el justicialismo. Claro, la fracción justicialista que gobierna tiene el imán del poder que atrae
muchos elementos, pero creo que hay una crisis política en Argentina y que va a costar reconstruir un sistema político, porque a mi juicio el sistema tiene que ser bipartidario en el sentido de que uno tiene que gobernar y otro tiene que tener la fuerza suficiente para controlarlo y eventualmente sustituirlo. Rodolfo, me ha parecido que esos dos puntos que marca usted son muy centrales y quizá podremos redondear esta conversación si usted los vuelve a definir, como los dijo en medio de la conversación. Sí. Los dos desafíos que tenemos son... Uno, ¿cómo se hace para mantener la competitividad sin caer en la inflación? Y otro, ¿cómo se hace para redistribuir ingresos sin desalentar la inversión? Quiero decir que esta no es una fórmula mágica, imposible de encontrar. Los países que se desarrollaron pudieron responder esas dos preguntas. Nosotros hasta ahora ni siquiera nos hemos planteado esas dos preguntas. Ni siquiera nos hemos formulado las preguntas que los otros respondieron. Así es. Muchas gracias, Norte Raño, Gracias. y vemos a ver qué nos depara el 2007. Muy bien. En la próxima entrega, el próximo bloque, vamos a tener al diputado Francisco Narváez, que ha buscado también una coalición en el cual Labaña figura en forma sobresaliente y que ha lanzado su candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, a ver cómo ve él. Y después de él va a venir el rabino Bergman a completar esta gira que hemos hecho de gente que está pensando en Argentina y en el 2007. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en... Bueno, estamos tratando de ir acumulando respuestas. Yo lo que retengo, me parece a mí, de lo que hemos escuchado y hablado hasta ahora, de un lado Terraño que dice, no estamos formulando las preguntas que deberíamos formular, ¿no? Y lo que quiere decir es que el tipo de cambio, y así como el tipo de cambio 1 a 1 fue con lo que precipitó la crisis anterior, hay una inflación ahí que está queriendo saltar y va a ser el problema de los próximos años. Ahora, a su vez, Asís dijo algo que a mí yo comparto bastante, me parece, ¿no? Que en verdad el gobierno es menos fuerte de lo que se cree, pero la oposición no aprovecha los claros que le deja o las oportunidades que el gobierno le ha ido dejando en el curso del año, ¿no? Por eso la pregunta que yo le haría al diputado de Narváez, Francisco Narváez, es, Francisco, digamos, si esto no sale bien, también va a ser culpa de la oposición, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, doctor Grondona, sin ninguna duda. Por eso creo que lo que se está haciendo tiene un viso de concretarse. Y hay algunos detalles que por ahí pasan a la opinión pública desapercibidos, pero fíjese, la semana pasada el oficialismo trató en el recinto de diputados de imponer sobre tablas el tratamiento de la reglamentación de AISA, esta empresa que era privada, Aguas Argentinas, y pasó a ser ahora del Estado, y por primera vez la oposición dijo no. Esto es un atropello, no se ha visto el dictamen, no tenemos conocimiento, no se va a tratar de esta forma, y por primera vez el oficialismo, con mayoría, tuvo que retroceder. Entonces yo creo que la oposición, sin ninguna duda, va conformando un espacio que tiene que ser por convicción. Convengamos que si esto es por conveniencia, entonces estamos frente a la experiencia de la alianza. Y la convicción lleva tiempo en construirse y en buena hora. Tal vez algunos habrían esperado que para fin de año ya las candidaturas y estos consensos estuvieran hechos. Yo creo que no. Yo creo que es prudente que vayamos avanzando. Seguramente, desde mi expectativa, para marzo o abril va a haber un consenso programático, que me parece central. En eso el doctor Labaña ha tomado una iniciativa en poner negro sobre blanco en una hoja cuál es su mirada de un programa de gobierno de caras al 2007 y al 2011. Las otras fuerzas han reaccionado y los otros dirigentes genuinamente también. Pero eso es, digamos, el espacio que tenemos que ir construyendo. Yo no tengo ninguna duda que luego de la experiencia de Misiones,
en donde el oficialismo sintió por primera vez que la bonanza económica no es un pasaporte para hacer cualquier cosa. Y los misioneros dijeron con toda dignidad, acá hay un freno. También nos enseñó a todos quienes tenemos un sentimiento en el cual no hay que hacer oposición, sino hay que hacer alternativa, tenemos que estar unidos desde la convicción de una visión del gobierno que se debe construir. No solamente para mantener el crecimiento económico, que es fundamental y que ya el gobierno comienza a mostrar debilidades. La inflación no se controla a punta de pistola, ¿no? Están tratando de hacer cosas Literalmente. Literalmente, no se controla a punta de pistola, que lo están tratando de hacer. Decir que no hay crisis energética cuando en realidad la hay como beneficio de haber crecido, pero también no haber invertido o haber creado las condiciones, comienzan a mostrar un cierto resquebrajamiento de caras al año que viene. Ahora, si nosotros no somos capaces, creo que lo somos, pero si no somos capaces de conformar este frente electoral de caras al 2007, entonces le voy a dar la razón, también somos responsables. Ahora, fíjese, usted hacía alusión a la solicitada de La Baña, que fue poner por lo menos 10 ideas, que provocó más eclosión, más separación que unión. Digo, Macri se ofendió, dijo volvemos a foja cero, Carrió dijo no tenemos nada que ver. Bueno, pero en buena hora, Luis, en buena hora. ¿Que se ofendió Macri? No, en buena hora que todo el mundo reaccionó a eso, porque, mire, usted puede decir de La Baña una cantidad de cosas, lo que no seguramente podrá decir es que no cumple con su palabra. Él dijo, el 2006 va a ser un año en el cual voy a presentar de caras a la sociedad cuál es mi visión de la Argentina que se puede construir, pero además no voy a hablar de candidaturas. Son las dos cosas que ha cumplido. No necesariamente todos los otros candidatos han hecho lo mismo. Creo que las diferencias que se han manifestado son menores. Ahí coincido con el senador Terraño, que si fue una solicitada, que por qué no nos avisaron. La verdad, me parece que no es el fondo de la cuestión. Ahí se planteó una forma de mirar a la Argentina para los próximos años. Cuando hablamos en esa solicitada, el doctor Labaña habló en esa solicitada de tipo de cambio alto, está definiendo una estructura que no es solamente económica, obviamente tiene que ver con la estructura social que se pretende tener y causó reacción. Bueno, en buena hora. Habrá otras fuerzas políticas que se sienten reconocidas y que sienten contenidas en eso y van a ir apoyando. Así que, diputado Narváez, usted no está preocupado por el ritmo de esto. Yo estoy un poco preocupado porque estamos todos, a lo mejor son todos ansiosos ya por naturaleza. Digo, bueno, pero ¿cómo está? Pero estaríamos para... el ritmo, alguien puede decir, puede ser más acelerado o menos acelerado. Lo importante es no perder la secuencia. Antes del ritmo es la secuencia. ¿Y la secuencia cuál es? Pongamos en blanco y negro qué es lo que pretendemos proponer a la ciudadanía. Veamos qué grado de adhesión tiene esto desde la ciudadanía y desde las fuerzas políticas y vayamos construyendo desde ese lugar. En lo personal, ¿cómo le impacta a Daniel Scioli ya como competidor suyo en Buenos Aires? Mire, yo creo que el vicepresidente Scioli le han ordenado ir a la provincia de Buenos Aires y me parece que eso es parte de la omnipotencia que el presidente trató de imponer en Misiones y que le ha ido mal. Creo que es un muy buen candidato para la provincia de Buenos Aires, con quien a mí me gustaría debatir. Yo quiero conocer de Daniel Scioli cuáles son sus propuestas. ¿Es la continuidad del gobernador Solá? ¿Es quien va a afirmar que tenemos que tener en nuestra provincia, la provincia más grande en términos de los estados provinciales, un déficit ya declarado que en este año era muchísimo menor al que terminó y probablemente sea mucho mayor en el 2007? Entonces, si Daniel Scioli piensa que esa es la continuidad de la inseguridad, la continuidad de las maestras y los maestros en huelga, la continuidad de la falta del servicio sanitario y la continuidad, sin ninguna duda, de una provincia deficitaria. Le voy a dar un dato, Luis. La provincia de Buenos Aires recibe del Estado Nacional 660 pesos por habitante por año. Santa Cruz 4.000. Y esto es producto de no haber discutido algo que es central y fue un plan y una propuesta en las candidaturas tanto del presidente Kirchner como del gobernador Solá, de volver a discutir la coparticipación. Se dice que la provincia, mi provincia, es una provincia rica. No, es una provincia grande, pero no es una provincia rica. Tenemos la mayor cantidad de ciudadanos en condición de pobreza, en condición de indigencia. Necesitamos 1 millón de empleos. Yo quiero saber qué es lo que opina el candidato Scioli con respecto a esto. Y me parecería que eso sería un gran enriquecimiento al debate que en el principal estado se tiene que dar. Va a ser la madre de todas las batallas. Creo que podemos coincidir que la presidencial se decide en la provincia de Buenos Aires. Ahora, acá Francisco, hay como una paradoja difícil de entender, por lo que preguntaba Luis también, porque de un lado uno dice, bueno, que Kirchner,
que lo tuvo a Scioli de enemigo íntimo durante años, porque Scioli fue un proscripto dentro del gobierno durante años, y que lo debe ver como un hombre moderado, que es como su contracara, ¿no? Porque no es agresivo, no es hostil, se lleva bien con todo el mundo, habló con Tabaré, por ejemplo. Es como un dirigente que es lo opuesto a Kirchner. Y Kirchner tuvo que apelar a alguien que es opuesto a él. Sin Uno duda. ve eso, ¿no es cierto? Pero por otro lado, este opuesto a él acata. Entonces es una cosa que yo no sé entender bien cómo es la relación Kirchner-Scioli en el fondo. Mire, creo que no es buena, porque no ha sido buena, lo que pasa que es conveniente. O sea, el presidente ha sentido, y tiene razón, de ver a la provincia de Buenos Aires como el lugar en donde se va a definir la presidencial, y toma las encuestas y dice, si este es el candidato que mide después de el presidente, después de la señora del presidente mejor, este tiene que ser el candidato. La relación que va a tener sigue siendo tan mala. Lo que creo que como bonaerenses tenemos que reconocer, que esto es la intención del presidente de seguir dominando la provincia de Buenos Aires, porque así como no lo considera a Scioli como vicepresidente, menos lo va a considerar como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es el temor y cuál es la razón por la cual tenemos la obligación los bonaerenses de rescatar nuestra identidad y nuestra independencia en cuanto a elegir nuestro destino político? Que si un candidato oficialista que ha sido plenamente rechazado desde el núcleo del poder del oficialismo es candidato, el destino de la provincia de Buenos Aires no se va a gobernar desde la ciudad de La Plata, sino que se va a seguir gobernando con la plata de la Casa Rosada. Y este es un destino que claramente los bonaerenses no deseamos. Supongo que acordarás con la idea de que los políticos en general tienen dificultad para contactar con el votante, para hacerse escuchar. A eso se le llama la crisis de la política, digamos, ¿no? Desde cierto punto de vista. Y permitime, y creo que es una de las señales haciendo el análisis del 2006. Yo hago una reflexión sobre los líderes sociales que han surgido. Bloomberg, el rabino Bergman, que está también hoy aquí, Juan Carr, en su red solidaria que tiene una acción inconmensurable, Piña, en Misiones. Claramente los políticos tenemos que hacer una autocrítica de que no estamos pudiendo encauzar las necesidades. A eso iba mi pregunta. Más que hacer una autocrítica, lo que tendrían que hacer es inventar algo, digamos, ¿no? Ser capaces de contactar con personas que están necesitadas, que van a votar, sin ninguna duda, que tienen que ser convocadas, digamos, a algún trabajo de tipo creativo, generador, entusiasta. Sin ninguna duda dan una señal. Es un desafío tremendo. Lo que yo quería preguntarte es vos, en tu recorrida por la provincia, ¿cómo lo abordás y si lográs de alguna manera innovar? Bueno, haciendo lo que hay que hacer, caminar la provincia, conversar. La grandeza de la provincia de Buenos Aires, reconozco que está mucho más en su gente que en sus dirigentes. Cuando uno camina, esencialmente, la parte de la provincia más carenciada, uno ve solidaridad, vocación de ayudar, quienes tienen casi nada lo comparten. Y bueno, y eso es lo que de alguna forma rescatan estos líderes sociales. Donde creo que no hay que cometer el error es pretender traer esos líderes sociales como candidatos políticos para tratar de ganar una elección. Yo creo que eso es un error. En todo caso, ellos tienen un rol en la sociedad y nosotros tenemos otro. Ellos están cumpliendo el suyo de la mejor manera posible y seguramente nosotros tenemos mucho para mejorar. Acá, diputado Narváez, hubo una situación medio rara, porque cuando se bajó Felipe Solá, cuando se bajó, o lo bajaron, digamos, ambas cosas, él, como dicen, porque eso es un verbo, ¿no? Medir. Decían que él medía bien. Cuando él desaparece de la escena, todos los otros autocandidatos, ¿no? Aníbal Fernández, Pampuro, no medían nada, ¿no es cierto? Y entonces han tenido que recurrir al hombre que medía bien, porque esto es el fondo de la cuestión. Sin ninguna duda. Entonces otra vez es la política de las estadísticas económicas y de las encuestas. Y yo creo que eso es precisamente, mire, cuando el presidente Kirchner gana en el 2005 la elección, todos los analistas pensaban de que teníamos Kirchner durante los próximos 20 años. Y hoy estamos discutiendo si la oposición se articula, puede ganar como alternativa al gobierno. La política argentina sigue siendo una sucesión de hechos imprevistos. Y creo que apelar a las encuestas y creo que apelar a las estadísticas claramente no es una razón de triunfo por delante. Y esto es lo que intenta el presidente. Bueno, las encuestas le daban la derrota de Piña casi en forma casi universal. Absolutamente. ¿Va a ser candidato Kirchner? ¿Cree como Asís que no, ni él ni la esposa? No, yo creo que va a ser él. ¿Él? Sí, yo creo que va a ser él. Sí.
creo que esto es una especie de demorar su decisión, pero creo que él no pondría riesgo, porque claramente puede perder la elección si no es él. Yo creo que no tiene sustituto. Diputado Narváez, muchas gracias. No, gracias a Feliz ustedes. año. Feliz año. Bueno, en el próximo bloque va a venir el rabino Bergman, que es una de las figuras que recién mencionaba Narváez como uno de los referentes sociales que ha crecido muchísimo en este año. Bueno, ustedes saben que faltan pocos días para la Navidad, que es una fiesta, si bien se ha hecho universal, es una fiesta de raíz cristiana, es el nacimiento de Cristo, ¿no? Y me decía el rabino Bergman que en estos días también hay una celebración judía que me gustaría que nos explicara, porque mi ignorancia en materia de judaísmo, por más que estoy haciendo esfuerzos, aún es muy grande. Es la festividad de Hanukkah y vamos a encender sus luminarias. Hoy estamos en el tercer día de la festividad y en el marco de esta bendición que es la luz, poder compartirlo todos como hermanos y augurando una señal de luz para toda la Argentina. En ese sentido vamos a compartir el encendido de estas luces y luego explicarlo. Así que para nosotros sería no solamente un honor, sino una verdadera celebración el poder prenderlos juntos. Mientras Mariano usted las enciende, yo voy a ir haciendo las bendiciones. Muy bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Hanukkah. Bendito seas Dios, fundamento del universo, que nos has santificado con preceptos como el encendido de las luminarias de la festividad de Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasan isim laboteinu bayamim haem basmanaseh. Bendito seas Adonai, fundamento del universo, que has obrado milagros por nuestros antepasados en aquellos días y en aquel tiempo. Yo tengo la sensación de que al hacer esto, o al celebrar la Navidad, o los islámicos al celebrar sus propias festividades, estamos todos celebrando al mismo Dios. Es un solo Dios y nosotros como hijos en este mes de diciembre tenemos la bendición de todas nuestras celebraciones. En Hanukkah la reinauguración del Templo de Jerusalén por la gesta de los macabeos, lo que implica la luz de lo sagrado. En una Argentina tan profanada, en lugar de quejarnos de la oscuridad, es encender luz. La natividad, que tiene que ver con el nacimiento de la Virgen María, justamente en su Inmaculada Concepción, trajo al mundo la luz de la redención y la posibilidad de lo mesiánico. Y en ese punto no tiene mayor importancia si lo estamos esperando al Mesías o va a volver. Lo mesiánico está en la obra de nuestras manos. Nuestros hermanos musulmanes en este mismo mes tienen también, al concluir la festividad del sacrificio, recordando a Abraham y su hijo Isaac, que fue reemplazado en el sacrificio por un cordero. Ellos sacrifican un cordero para poder hacer la ofrenda solidaria. Y todos hijos del mismo Padre, que restablezcamos en la luz y en la bendición nuestra hermandad. Y Abraham quiere decir padre de los pueblos, de los tres pueblos. Así es. De los tres pueblos. Que reconozcamos en el Padre que todos somos hijos y por lo tanto hermanos. Muchas gracias por traernos estas No, al contrario. iniciativas, Al contrario. rabino. Y bueno, ahora vamos a someter a preguntas no tan espirituales, digamos. Bueno, o al contrario, si vamos a hablar de ciudadanía en la Argentina, quizás tiene que ver con el espíritu del país. Usted sabe, rabino Bergman, que se ha estado hablando en este programa todo el tiempo del 2007, de las perspectivas, y es que si va a haber, porque yo hoy también lo decía por la radio, Luis, ¿no? A mí lo que realmente me importa en el 2007, políticamente hablando, no es que gane o pierda el gobierno, sino que termine siendo un país bipartidista, con dos grandes movimientos alternativos, y que ya empieza a ser menos importante en esta ocasión quién de los dos gana, pero no esta gran desproporción, ¿no? De un gobierno muy centralista, muy ambicioso, casi autoritario, y una oposición muy dispersa. Bueno, quizás el año 2007 pone como protagonistas finalmente a los ciudadanos y no a los candidatos. Quizás los tiempos reales de esta modificación cultural, que creo que es una de las síntesis de 2006, tiene que ver con poder empoderar realmente a la ciudadanía, dejando su lugar de anomia, de ser espectadores, donde nosotros votamos con B larga, un voto con B corta que dejamos durante 2 años para que dispongan de él,
y poder trabajar con mayor responsabilidad y con mayor compromiso una democracia real, que es participativa. Y en la medida que tenemos democracia, pero no la plena vigencia de la República, ese trabajo de seguimiento y de auditoría del poder que no es de alguna manera otorgado sino con un mandato, y nosotros lo vivimos como apropiado y usurpado, la legitimidad no habla de la calidad republicana. Entonces tenemos legitimidad democrática, pero necesitamos elevar el grado de calidad de república, y eso viene de la sociedad civil, de la participación. Y de el alguna compromiso. manera, Rabino, la presión de la ciudadanía lo llevó a un obispo Piña, a ingresar de alguna manera en la vida política y a producir quizá el acontecimiento político del año, que fue la derrota del gobierno en Misiones. Y a usted ese vendaval me parece que lo anda tironeando también, ¿no? Bueno, de hecho nosotros estamos ahora pensando en dónde ubicarnos, y a diferencia de la presunción casi automática que si uno quiere hacer política tiene que ser política electoral y alinearse con alguna denominación partidaria o participar en alguna lista en términos electorales, hemos establecido una fundación que se llama CEPAC, que es un centro de estudio por una Argentina ciudadana, y que tiene que ver con definir claramente que aún con un enclave en sociedad civil, la proyección tiene que ver con lo político en el sentido más aristotélico del término, que para tener república tenemos los ciudadanos que hacer política y no necesariamente medirla en la eficacia de los resultados electorales. El salto al vacío de referencia social o religiosa a lo electoral nos haría perder la oportunidad de cultivar, de trabajar en aquello que nuestros próceres y nuestros abuelos nos enseñaron, que las grandes transformaciones tienen que ver con el mediano plazo, con aquello que uno no va a ver inmediatamente, pero tiene la grandeza de sembrar aunque no recoja el fruto, que tiene que ver con el valor de la palabra, con el sacrificio y el esfuerzo, y una ética y una estética de una política de principios y no de conveniencias. No necesariamente puede ser candidato, pero ¿podría ser candidato? Bueno, yo lo he planteado reiteradas veces y creo que en este mes de diciembre la respuesta es clara de que no, porque mi posibilidad, que no estoy restringido como por ejemplo los sacerdotes, ya que en el judaísmo no tenemos más sacerdotes y un rabino es un maestro espiritual y no está restringido para un cargo eleccionario, considero que podría ser portavoz de un movimiento sociocultural de ciudadanía que se comprometa con lo político y no necesariamente ser cooptado por estructuras partidarias que necesitan más de la representación de aquellos que estamos cerca del sentir y somos portavoces de la gente, y en ese punto no habría que perder ese capital. Cuando digo perder ese capital no es el mío personal, yo creo que soy portavoz del sentido común de los argentinos, desde la Plaza de Mayo, el 31 de agosto hasta el día de hoy. Entiendo que estoy en una vocación de servir y no creo en este punto en la posibilidad de que alguien tome el rol de Mesías, sino justamente de restablecer lo mesiánico. Y lo mesiánico tiene que ver con un trabajo compartido, con un imaginario colectivo y con una contribución mucho más simétrica. Es política lo que querés hacer, pero no es partidaria. ¿Es trabajo social? No termino de entender a qué nos estamos refiriendo. Mira, nos estamos refiriendo a disputar, en lugar de quedarnos en sociedad civil asesorando a los políticos de cómo hacen su trabajo, es disputar el espacio genuino de poder, lo que implica reclutar las voluntades de la gente y llevarlo a un lugar donde el político que ya fue elegido, en lugar de solo jurar por Dios y por la patria, se le reclame el juramento, se le plantee que hay una cogestión, en lugar de confrontación y oposición, es plantear cogestión. Nosotros hemos iniciado ahora el tema de los cabildos abiertos ciudadanos, es decir, no, reunámonos con alguna regularidad, nuestros representantes y los representados, para poder trabajar sobre quién fija las prioridades, cómo se hace la gestión republicana y aquello que debería funcionar por sí mismo en la lógica institucional, porque la República y la Constitución nos dan las garantías, pero el estado de deterioro de lo republicano hace que estemos de alguna manera sometidos a los resultados. Y nosotros tenemos que trabajar en una cultura de participación. ¿Y eso por qué digo que es político? Porque en realidad todos hacemos política. O sea, cuando digo política, es una política de otro orden. Es decir, uno toma decisiones, uno fija prioridades. En definitiva, ustedes son los únicos que están habilitados para hacer trabajo editorial desde lo profesional, pero resulta que todos los argentinos nos gusta hacer trabajo editorial. Todos explicamos lo que nos pasa, todos sabemos cómo se resuelve lo que nos pasa, pero nadie quiere ni embarrarse, ni involucrarse, ni comprometerse, ni dejar de la esfera de lo privado un esfuerzo y una contribución por el bien común. En ese punto yo creo que es una acción política, pero quizás la diferencia, que como yo entiendo que es una diferencia paradigmática, en lugar de cara a los que ya fueron elegidos,
es de cara a aquellos que tienen que dejar su posición que yo llamo cómoda de lo privado y de lo personal y empiecen a ofrecer tiempos, energías para formarse como los nuevos políticos. Si me va a tocar a mí, yo lo asumiré en el tiempo que creamos que es conveniente, pero no creo que yo lo asuma resuelva el problema, y eso es justamente lo que nos pasa en la Argentina. Siempre queremos que alguien asuma por todos nosotros el trabajo que nos corresponde. Ahora, Rabino, el hecho, fíjese que en estos últimos meses han surgido líderes sociales que no vienen de la política partidaria, ¿no? Como decía Alejandro. Bloomberg, por un lado, Piña por otra y usted por otra. ¿Cómo explica ese surgimiento? ¿Es como que vienen a sustituir, a competir con los líderes políticos ya establecidos, o es un espacio intermedio que hay que crear entre los gobernantes y los ciudadanos? Yo creo que es un nuevo tiempo y un espacio de renovación, porque hay una nueva generación que no es la anterior, que aprendió a fuerza de la sangre y el dolor que no había que meterse porque era peligroso. Se están cumpliendo en estos días 5 años de una experiencia colectiva de todos los argentinos, donde lo único que salimos a defender todos como uno era que un peso era $1 y solo nos movilizamos cuando nos metieron la mano en el bolsillo. Hasta que no tuvimos un corralito, no salimos a la calle. Y los que leemos retroactivamente la historia, sabemos bien que no se trató de la cacerola. Y sabemos muy bien que los supermercados no se saquearon solamente, sino también se mandaron a saquear. Entonces, en ese espíritu de las cosas, si nos sacaron el corralito y seguimos siendo los mismos animalitos, es que no aprendimos la lección. Ni reforma política, ni todo lo que clamamos en las asambleas catárticas y populares se transformaron en modificaciones sustanciales. Y quizás hay un tiempo donde hay una nueva generación que va a decir lo siguiente: nos tenemos que involucrar y tenemos que participar, quizás las denominaciones partidarias actuales no nos representan, será tiempo de incubar y cultivar una nueva opción. Yo no estoy negando que la consecuencia lógica de la acción política no se traduzca en lo electoral, pero es tiempos y procesos que quizás no coinciden, como tiempo cultural y social, con un calendario electoral. Suicidar la posibilidad de reconstruir una vocación política, cívica y ciudadana en aras de una proyección partidaria, porque los tiempos electorales no dan, creo que es negligente. Creo que tenemos otros tiempos, Ahora, lo que no significa que en 7 meses, por lo que ya vivimos en la Argentina, las cosas pueden modificar. A mí cuando salió esta noticia que usted había tenido un diálogo con Elisa Carrió, con la doctora Carrió, a mí me pareció que había cierta congruencia, ¿no? Porque ella, de los políticos, es la que más enfatiza el tema moral, ¿no es cierto? Entonces hay una cierta afinidad. Hay una afinidad en los términos que cuando nosotros habilitamos un cabildo ciudadano, decimos queremos hablar con los políticos pero desde nuestro lugar, Elisa Carrió nos invitó a un desayuno y nosotros participamos y vamos a ir. En el caso de ella, como cualquier otro referente, que hay empatías, como yo lo he manifestado en varias oportunidades, con ella, con Elisa Carrió, con Jorge Telemann, en algunas posiciones que hay, no implica que uno esté directamente alineado y reclutado a la campaña electoral del 2007. Ahora, como esto es de alguna manera novedoso, que es hablar con el otro y estar junto con el otro, pero no ser lo mismo y no en todo necesariamente pensar igual, bueno, habrá que ver el tiempo y el proceso que decante como para que quede claro cuál es esta nueva alternativa, siempre y cuando también quede claro que yo pertenezco a una generación y a un grupo de referentes que de alguna manera planteamos lo lícito y lo legítimo de hacer política, con el costo que esto está significando para nosotros y con la incertidumbre que todavía genera, que no se entiende muy bien dónde ubicarlo esto en la nueva constelación, en la nueva conformación. Yo lo planteé también muy claramente. La idea de armar una fundación para hacer trabajo es también institucionalizarlo, porque de hecho, como Alejandro plantea, no entiendo bien dónde queda ubicado. Bueno, yo tampoco entiendo muy bien cómo va a quedar ubicado. Lo que sí tengo muy claro es lo primero que tenemos que hacer, que es asumir lo político, desplegar lo cívico y construir los valores de la Constitución de nuestra nación. Y eso tiene que ver con una conversión de valores y que después va a tener resultados, yo creo, prácticos y concretos, y otra vez, no por oposición. Que a uno lo quieran ubicar en el lugar de opositor no es algo que uno tiene que asumir. El lugar de la oposición es la propuesta, el lugar de confrontación es la construcción, el lugar de la decisión es la idea de que nosotros somos diversos pero no estamos dispersos y que no tenemos que pensar todos lo mismo y que si no hay tolerancia o margen para
para esa diferencia se va en contra no de una persona, sino del espíritu democrático y republicano, que es una garantía constitucional. No nos equivoquemos que no hay que pedir permiso para opinar o pensar diferente. Hay que hacer valer una garantía que es de todos los argentinos, y como a veces vivimos en un estado de temor, nosotros mismos nos autocensuramos y replegamos, dejando todo un espacio que después lamentamos haber cedido y concedido. Yo creo que después de escucharlo al rabino Bergman, usted le habrá pasado, a mí me ha pasado tantas veces en el curso de este año y de muchos años anteriores, tanta gente que dice, yo querría participar, yo quería meterme, pero en los partidos políticos tradicionales no tengo lugar, la política es una cosa muy sucia. Bueno, este año hemos visto el movimiento de Bloomberg, vemos el movimiento de Bergman, vimos lo que hizo Piña, lo que está haciendo ahora el padre Nazar en Formosa. Es decir, acá empieza a haber estructuras nuevas que les interesa hacer el bien a la República Argentina, ayudarla, apoyar, pedirle cuentas a los políticos que fueron elegidos, qué están haciendo con ese mandato que recibieron. Y ahí no hay excusa ya. Yo diría que ya uno no puede decir, no puedo meterme en la Fundación A o en la Fundación B, no, ya no se puede. Yo creo que tenemos menos excusas que antes. Y no generalizar tampoco, no decir que todos los políticos no sirven, porque hay buenos y malos, y también plantear un poco la formación y la instrucción cívica y ciudadana, que no es una materia del secundario, sino es una materia de todos los días para los argentinos, que la llevamos previa, porque de hecho si la tenemos que rendir en los trabajos prácticos de todos los días, no tenemos una calidad en ese sentido. Un país tan sofisticado como el nuestro y tan desarrollado en aspectos de la cultura, porque nuestra cultura democrática y republicana es tan pobre, es algo que otra vez no hay que pensarlo en nuestros representantes, sino hay que pensarlo en términos de nosotros los argentinos, y por eso creo que hay una dimensión de optimismo que se junta con las fiestas también, que es esta idea de que frente a la oscuridad uno puede lamentarse y quejarse de lo oscuro, y hay aspectos muy oscuros de la realidad argentina, pero la manera espiritual y cívica, no religiosa y confesional, pero sí espiritual y cívica que tenemos para responder a la oscuridad es encendiendo una luz. Y de hecho la luz se enciende con protagonismo, con compromiso, con la propia convicción, con la aceptación de la diferencia. ¿Por qué encendimos 4? Disculpe mi ignorancia. Bueno, una es la asistente con la cual se enciende las 8. El candelabro, la Januquía, tiene 9 posiciones. Una es de asistencia para encender y 8 son los 8 días de la festividad. Cada día vamos sumando una vela más. Por eso nosotros tiene algunas que no se pusieron todavía. Claro, nosotros estamos Pasaron hoy 3. 3, estamos inaugurando el tercer día. El día miércoles 20 inclusive vamos a encender en la Plaza de Cuba y de Juramento en términos de la vivencia ciudadana, de manera tal de que no pasemos solo a la dimensión de tolerar la diferencia, porque la tolerancia siempre se hace desde el poder, sino la aceptación de la diferencia a la dimensión más plena, que es la celebración de que somos diferentes y que Dios nos ha iluminado con esta bendición, y que si nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo tan diferentes en las expresiones que tenemos, es parte de su revelación y parte del misterio y parte de nuestra fraternidad. Y en este punto yo creo que, por lo menos para nuestra comunidad judía, es muy muy importante cuando se acercan estas festividades de poder portar con orgullo la propia identidad y no tener nuestros símbolos guardados en nuestras casas y en nuestras instituciones, sino ofrendarlos saliendo del gueto mental en el que a veces nos recluimos, y hacer de esta luz una luz pública. Es un principio también llamado Pirsuma de Nisa, publicar el milagro de lo ocurrido, y también recuperar, cuando viene la festividad de la Natividad, sin sincretismo y sin mezclar todo, sino asumiendo las diferencias, que Jesús era judío, y en Jesús el tronco judeo-cristiano sigue junto y vigente. La diferencia está en Cristo, no en Jesús. Y lo que viene ahora en la Natividad tiene que ver con que nació Jesús, y Jesús, como uno de nuestros rabinos más revolucionarios, y la piedra angular de lo que va a ser después el cristianismo, es el tronco común donde tenemos que volver a afirmar que Él vino para traer luz a la humanidad y redención de nuestros errores. Somos nosotros artífices de esa posibilidad. Muchas gracias, rabino. Yo tengo la sensación de que con todas las iniciativas que hemos tenido este año, Bergman, Nazar, Piña, Bloomberg, este país se está enriqueciendo, ya no solo económicamente, sino con perspectivas, con iniciativas, y esto también a mí me refuerza el optimismo. En el próximo bloque vamos a ir a las conclusiones de este programa, y yo voy a terminar
haciendo las conclusiones del ciclo, es una cosa que sea exagerada, y hablando un poco del futuro. Muchas gracias. Luis Novarecio, sus conclusiones. Como hay muy poco tiempo, al menos una conclusión en un programa político, en una rara avis, en un programa político en este país en donde parece que no se discute de política. Tengo la impresión que tanto la oposición como el oficialismo deberían darse cuenta que terminamos el 2006 con una enorme deuda de la política, que es un país con un 50%, casi un 50% de gente pobre, con un 35% indigente, con gente que no va a la escuela, con situaciones como en el Chaco, en Resistencia, a 1 hora de viaje de la cuenca sojera y lechera más grande del mundo, 7 de cada 10 pibes tienen desnutrición, con inseguridad y con salud. Ni al más brutal liberal se le ocurriría decir que el Estado no debería ocuparse de estas 3 cosas y no se ocupa. La deuda, me parece, a pesar de los titulares y de algunos índices macro, sigue siendo de un enorme pesar. Y en lo personal, estoy muy contento de integrar un programa político, particularmente porque se trata de Hora Clave. Quiero agradecerle particularmente a usted por haberme invitado otra vez más. Me he sentido como debe sentirse un periodista, con libertad para la crítica y el disenso, también cosa extraña en estos momentos. Así que le quiero agradecer mucho a Alejandro, de quien sigo aprendiendo cada vez que lo escucho, y del equipo de producción, particularmente a Miriam Pasarelo, a Mariana Bachiller, a Carlitos Estrioni y a todo el resto del equipo, porque tuve la sensación de que contribuía a no conformarnos con un país que es injusto. Alejandro. Yo voy a empezar por los agradecimientos. Quiero agradecer al equipo de producción, que creo que es superior a nuestras fuerzas, que es un equipo desaprovechado, porque da para mucho más de lo que lo hemos usado realmente. También, por supuesto, a ustedes dos, a Mariano y a Luis, porque sentí que trabajar con ustedes dos era muy fácil, lo cual quiere decir muy fluido, muy llevadero, muy espontáneo, y me parece que eso es una gran virtud. En relación con los temas de fondo, hay que tratar con 2 escenarios difíciles cuando uno va a hacer un balance anual. Por un lado, tratar de cerrar ese objeto año que nunca cierra de una manera demasiado perfecta, porque uno está, digamos, involucrado en un montón de procesos mezclados que no siempre se definen, no cierran en enero, no cierran en diciembre ni abren en enero. Y por otro lado, aludir a una existencia social que también está como determinada por perspectivas particulares, se hace difícil. Cómo fue la Argentina en el 2007 está como muy ligado a cómo fue para cada uno de nosotros y cuántas cosas diversas pasaron. Pero de todas maneras me parece que es el momento de volver a hacer una reflexión que hice en varios momentos y que tiene que ver con esto. Por lo general, cuando solemos abordar el tema de la gran perspectiva respecto del país, nos preguntamos 2 cosas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Creo que estas 2 preguntas son preguntas pasivas que tendrían que ser reemplazadas por estas otras 2. ¿Qué queremos hacer y cómo lo vamos a lograr? Me parece que esta diferencia entre formulaciones tiene que ver con empezar a cultivar realmente el lugar de la actividad, el lugar de la iniciativa, cosa que no nos resulta demasiado fácil. Y también me gustaría decir que una iniciativa asumida en el plano personal resulta beneficiosa también para el plano comunitario. Gracias, Alejandro. Vamos a ir al último corte del programa y después yo haré mis conclusiones y pensaré un poco en el futuro y en nuestro futuro. Bueno, esta conclusión un poco también tiene que ver con lo que yo he ido viendo a lo largo del año, ¿no? Estaba pensando hoy cómo formularlo, ¿no? Lo que pienso. Y se me ocurrió la expresión expresionismo. El expresionismo fue un movimiento cultural, artístico, musical, pictórico, o sea, que ocurrió a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y fue una reacción contra el impresionismo, que ustedes habrán oído hablar. El impresionismo, en el fondo, reflejaba las impresiones que producía la realidad, ¿no? Entonces pintaban lo que les impresionaba de la realidad. Y después vino una reacción que se fue el expresionismo, cuya preocupación artística, literaria, pictórica, musical, era no tanto recoger o reflejar lo que había ahí afuera, en la realidad, sino que expresar lo que había adentro. Es decir, desahogarse. Si ustedes ven hoy un museo y demás,
van a encontrar una cantidad de pinturas que son desahogos, que son salidas, la música, de Stravinsky acá, salidas del interior hacia afuera, ¿no? Y a mí me parece que nosotros los argentinos estamos atravesando una etapa expresionista. Es decir, los grupos que actúan en cualquier terreno no les importa tanto lograr objetivos en la realidad, ir a la realidad, a las cosas, cambiar las cosas, sino desahogar lo que tienen adentro, liberar lo que tienen adentro, producir catarsis psicológicas. Por ejemplo, Gualeguaychú. Yo estoy con la gente de Gualeguaychú. Lo que están logrando es perder. Ahora, ¿por qué están logrando perder? Porque cortan. ¿Y por qué cortan? Porque se expresan. Evidentemente, cuando cortan los puentes, ellos sienten que se expresan. Entonces, en lugar de pensar qué nos conviene más, por ahí dialogar, si hubieran dialogado a tiempo, quizá las pasteras se hubieran hecho lejos de Gualeguaychú, en otro lugar. Es decir, razonar con el otro es como liberar de mis emociones frente al otro. Y el otro es tentado de hacer lo mismo. Y se va produciendo expresionismos encontrados. El tema de la universidad, que ahora van a intentar de nuevo en el Congreso elegir rectorado. Yo le decía acá, los muchachos de la fuga, ¿no? Los muchachos de la fuga, en lugar de pensar cómo logramos que la universidad mejore, cambie, se expresan. Entonces cada vez que van a elegir autoridades, cortan las autoridades. Entonces, ¿qué logran con eso? Yo le decía, pero no te das cuenta, y me doy cuenta yo porque soy universitario y lo veo. Hoy los padres que tienen que aconsejarle a sus hijos o hijas de 17, 18 años, ¿a qué universidad tienen que ir? Los mandan a las privadas, porque las públicas están inoperables. Entonces están beneficiando a sus rivales. Es decir, el expresionismo produce consecuencias contrarias a las aspiraciones que se tienen, ¿no? Y esta cosa, se habló mucho hoy de los 5 años que se cumplieron de la caída de la Rúa, el piqueterismo, los cacelorazos, son todas expresiones, manifestaciones de una sociedad expresionista, tan temperamental, tan emotiva, que lo que queremos, ¿saben qué? Es sacar afuera las broncas que tenemos adentro, aunque eso no lleve a solucionar el problema, o inclusive lo agrave, ¿no? Ahora, a veces yo pienso por qué estamos así, tan expresionistas, inclusive el gobierno. El gobierno tiene broncas y las expresa. Le tiene bronca a los militares, bronca a los policías, bronca al campo, bronca a la iglesia misma. Es decir, tiene broncas y las saca afuera. Quiere decir que también el gobierno es expresionista. Y entonces este clima que hay en la Argentina de conflicto, de constante echarnos en cara cosas, pelearnos, agredirnos unos con otros, es producto de una cultura que yo la llamaría expresionista. No nos importa tanto cambiar la realidad, dialogar con el otro, llegar a un acuerdo. Fíjense, hemos tenido acá al rabino Berman. Estas religiones, la judía, la cristiana y la islámica, se han asesinado por siglos. Piensen en las cruzadas, las guerras religiosas, la persecución de los judíos. Es decir, nos hemos matado siglos y de golpe un día descubrimos que estábamos adorando al mismo Dios y que era tan legítimo lo que decía el otro como lo que decía yo. Tanto tiempo, porque, claro, eso sí, expresaban la fe, expresaban la convicción, expresaban, digamos, la fidelidad, aunque tuviera sus costos. Ahora, esa Argentina expresionista, esa Argentina piquetera en la que estamos, desde los gobernantes a los gobernados, yo creo que tiene una explicación. No la quiero justificar, pero tiene una explicación, que es la edad. Nosotros estamos confundidos. Creemos que tenemos 200 años, porque vamos a celebrar el bicentenario de acá a un par de años. No tenemos 200 años, tenemos 40 o 50. ¿Se acuerda que nos decía acá una vez que vino Carlos Fuentes, ese gran escritor mexicano? Me decía, nosotros venimos de los aztecas, ustedes vinieron de los barcos. Nosotros vinimos de los barcos, por lo menos Buenos Aires y el litoral. Vinimos de los barcos, nuestros abuelos vinieron de los barcos. Somos un pueblo absolutamente adolescente. Ahora, si uno empieza a darse cuenta
que es adolescente, quizás no es tan grave lo que nos pasa, quizás es una etapa de la vida, como la edad del pavo. Yo creo que estamos en la edad del pavo, tenemos 14 años, ¿no? Y entonces, a esa edad, el adolescente tiene cambios de carácter, cambios de clima, Menem es un héroe, Menem es un villano, ¿no? Vamos cambiando de humores, volvemos sobre líneas que habíamos trazado, no tenemos continuidad, nos echamos la culpa unos a los otros, por ahí nos enamoramos y cortamos. Es propio de un pueblo adolescente, y además un pueblo adolescente que sabe que es un pueblo con genio. Es decir, la Argentina va a ser un gran país, va a ser uno de los pocos grandes países, pienso en Francia, ahí pienso, ahí la pienso en Alemania. Entonces, el adolescente talentoso, el adolescente que tiene la ansiedad del gran futuro que prevé y que le va a venir, y que entonces no tiene todavía la madurez para fijarse metas, tener constancia, e ir cumpliendo poco a poco los grandes objetivos nacionales, unirse, dialogar, así como ha pasado en las religiones, que pase en la política. Todos adoramos al mismo Dios y todos queremos a la misma patria. Va a llegar, va a llegar. Yo me lo he propuesto ser longevo para verlo llegar, pero lo voy a ver llegar. Somos adolescentes y no hay que tener culpa por eso. Yo creo que estamos en una etapa. Yo a veces le digo a la gente cuando hago conferencias de este tipo, quizá nosotros nos pasa lo de Moisés, que nosotros, mi generación por lo menos, no va a llegar a la tierra prometida. No va a ver expandirse el roble que sembró, pero está sembrado. Y este va a ser un gran país. No lo es. Lo va a ser, ¿no? Entonces, estas inquietudes, estos conflictos, estas inestabilidades de nuestro humor, se debe a que tenemos 14 años. Ahora, eso no quiere decir que no hay que tratar de madurar, que no hay que tratar de... Hay algunos más maduros que otros, ¿no? Que el deber de los que hacemos medios de comunicación es tratar de acelerar la semilla, de madurar el fruto y de llegar a una Argentina que va a ser maravillosa y cuyas primicias espero ver. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Yo les digo ahora brevemente, no me gusta hablar de mí, pero cómo es mi perspectiva laboral y vital en este momento, ¿no? El programa Clases, que sale por América 24 los sábados 23:30, sigue todo el verano. Justamente la próxima va a ser sobre breve historia del Islam, para empezar a entender las otras grandes religiones, ¿no? En Radio 10 hemos decidido seguir, me tomo enero, ¿no? Pero a partir del primer domingo de febrero volvemos todo igual, el mismo horario, todo igual, ¿no es cierto? Por supuesto, La Nación sigo escribiendo, también me tomo enero, les aviso, pero sigo escribiendo como siempre. Tengo una novedad, no estrictamente periodística, pero sí universitaria, ¿no? Mi otra vocación es la universidad, yo tengo dos, periodismo y la universidad. He acordado con una institución universitaria de primer nivel que hay en la Argentina, que es el SADE, y he acordado con ellos, o me han ofrecido y he aceptado, dos cosas importantes que voy a desarrollar con todo en el año 2007. Me han me han honrado haciéndome miembro del Consejo Directivo del SADE, pero además, quizá lo más interesante, me han ofrecido ser director de una maestría, de la maestría que a mí me fascina por esto, es maestría de Economía y Ciencias Políticas. Ustedes vieron que siempre cuando se enseña, cuando se estudia, hay los políticos y los economistas. Esto va a enseñar economía y política juntas, integradas, ¿no? Ahí le vamos a poner las direcciones. Está el teléfono del SADE, es el 4773-5825, está, ¿no?, en la pantalla, sí. Y la página web del SADE es www.sade.edu.ar. Así que ahí los que quieran informarse, averiguar, va a ser, ahí tengo
me hicieron director y ya hay profesores, hay un elenco de profesores, casi le diría que impar, para esta carrera de Economía y Ciencias Políticas. Y empiezan los agradecimientos ahora. Bueno, agradezco por punto el arbolito. Hemos tenido las velas del Rabino Bergman y el arbolito de Navidad. Lo agradezco al Paramis, que siempre me proveen de estos símbolos tan importantes, ¿no? Tengo acá, lo escribí para no que faltara nadie. Quiero agradecerle particularmente, al terminar este ciclo, a Alejandro Rosichner, a Luis Novarecio, que me ha acompañado, a Miriam Pasarello, que es mi jefa de producción de toda la vida, Mariana Bachiller, Carlos Estrione, Sergio Corna, Pablo Strione, también de la producción, a nuestro director de cámaras, Renato Can, al departamento comercial de Hora Clave, Javier Sayek, Nadia Senjo, Fabiana Galardo, a la escenografía de María Grondona, mi hija, y Marcelo Quevedo, a la locución a cargo de Fernando Ianello, al iluminador Hugo Letieri, al jefe de operaciones técnicas Rubén Iácono, al maquillaje de Graciela Didarian, a la cafetería de Guido Romero, y miren, estoy siendo injusto porque hay camarógrafos, asistentes de piso, jefe técnico, sonidistas, editores, videógrafos, vestuaristas, utileros, personal de limpieza, carpintería, mantenimiento. Todo eso es un canal de televisión. No sé qué será de mí en televisión. He dicho, más o menos las certezas que tengo a fin de año son bastantes. Falta la certeza televisiva. Voy a hacer televisión, porque forma parte de mi digamos, mundo periodístico. Pero no les puedo decir a esta altura del año ni del mes cómo va a ser. Seguramente será en febrero, será en marzo. No sé exactamente el horario ni la pantalla. La verdad es que no lo sé. Así que no les puedo decir lo que no sé. Y yo querría decirles una cosa también, porque a veces algunos medios y demás pusieron en duda lo que no deben poner en duda nunca. Yo a Daniel Haddad le quiero agradecer una cosa, como le agradecí también esta mañana a José Luis Pagano, ¿no?, en la radio. Nunca he recibido una presión, nunca he recibido una sugerencia, nunca he recibido una, digamos, propuesta o algún tipo de lo que podría haber yo interpretado como una manipulación. He tenido una libertad absoluta. Me decía Luis, he tratado de darles a ellos también libertad, no pensamos en todo lo mismo, pero hemos expresado nuestras opiniones. Lo que yo les doy a ellos es lo que me dieron a mí. Tuve libertad absoluta. Y diría más, he sido respetado. Y una conclusión que uno saca, porque también se ven faltas de respeto en la política, en otros ámbitos, hay faltas de respeto, pero yo la lección moral que sacaría de este ciclo, una lección a la cual quizá yo no alcanzo porque está por encima de mis propias realizaciones, es si en la vida quieres que te respeten, empieza por respetarte a ti mismo. A mí me han respetado. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Que Dios los bendiga.